Gracias, buenas tardes, así es. Yadira Enríquez aclaró que de acuerdo a un reporte del encargado de tecnología de este plan social, los discos duros extraídos se hicieron solo en los equipos de los departamentos administrativos y del área jurídica, donde se sustituyeron las computadoras por otras nuevas, bajo el consentimiento de la pasada directora de la entidad, Iris Guava. Sobre la base de que eran computadoras que tenían informaciones personales y profesionales de las incumbentes. No quiero aventurarme a hacer ningún tipo de aseveración, pero esta es una institución que maneja altos volúmenes, la consultoría jurídica es neurálgica y la administrativa también, o sea, son de las dos columnas vertebrales de esta institución. A través de una llamada al programa El Despertador, Iris Guava negó que se hayan llevado esos dispositivos y explicó que ya las instituciones no funcionan con discos duros, sino con servidores con nubes y publicaciones en las páginas. Me explico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compras está en la página de compras y contrataciones, que es parte del monitoreo, que por cierto nosotros en el monitoreo le dejamos una ejecución del 99.9%. Todo lo que tiene que ver con presupuesto está en la página de presupuesto. Y ese hecho disculpa o le quita culpa a que se haya procedido de manera incorrecta. La nueva directora de esta dependencia indicó que han solicitado 2 auditores desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que hagan el levantamiento correspondiente. Si hay violaciones a la ley, hay que proceder en justicia. Sobre lo encontrado en esta dependencia durante el proceso de transición, Yadira Enríquez aseguró que nadie les rindió cuenta de lo que había. Sin embargo, explicó que gran parte del presupuesto destinado para esta institución para este año ya fue consumido. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.